¿Pueden en las uniones convivenciales atribuirse el uso de la vivienda familiar como se lo hace en las uniones matrimoniales? Soy Claudio Alejandro Belucio, abogado especialista en Derecho de Familia desde hace casi 20 años, escritor de diversas obras en autoría y en coautoría para esta prestigiosa casa editorial García Alonso. Bueno, el tema a analizar, como adelanté, es si puede atribuirse el uso de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, como sí explícitamente el Código lo reconoce en las uniones matrimoniales. Y sí también puede, porque el Código también en las uniones matrimoniales lo reconoce explícitamente, si bien vamos a ver que tiene algunas limitaciones con respecto a las uniones matrimoniales. Y tenemos dos atribuciones, como también en las uniones matrimoniales y en las convivenciales, en este sentido es idéntico, una atribución del uso de la vivienda familiar, tanto en las uniones matrimoniales como en las convivenciales. Lo que nos va a interesar ahora hablar es específicamente de las uniones convivenciales. Entonces tenemos una atribución del uso de la vivienda familiar de forma provisional. Esto lo vamos a hallar en la remisión que el artículo 723 nos hace al artículo 721, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el Código remite en el 723 para las uniones convivenciales a lo que determina en el artículo 721, inciso A, para las uniones matrimoniales. El artículo 721, inciso A, que regula las uniones matrimoniales o los efectos del divorcio en las uniones matrimoniales en cuanto a las medidas precautorias que se pueden solicitar, dice que los cónyuges uno de los cónyuges puede solicitar que se le atribuya el uso preventivo o el uso provisional de la vivienda familiar, es decir, de la vivienda donde habitaba la unión matrimonial. El plazo, en este caso, lo va a fijar el juez, el plazo provisional por el que se establezca, y lo más común es que este plazo se prolongue hasta que se establezca el uso de la vivienda familiar de forma definitiva o cuasi definitiva, o mejor dicho, por el plazo que establezca el juez, pero por mucho más plazo que esta atribución meramente provisional. Bueno, eso es lo que establece el artículo 721, inciso A, para las uniones matrimoniales. Cuando vamos al artículo 723, dice que todas las disposiciones del artículo 721 serán aplicables a las uniones convivenciales. Por lo tanto, es aplicable, conforme al artículo 723, esta atribución provisoria del uso de la vivienda familiar o convivencial, en este caso, aunque el código denomina familiar, ya sea tanto la vivienda matrimonial como la unión convivencial, es aplicable este artículo 721, inciso A, por lo que remite el artículo 723 para las uniones convivenciales. Y después tenemos la atribución fuera de la atribución provisional, la atribución del uso de la vivienda. Y en este caso, específicamente en materia de uniones convivenciales, tenemos un artículo específico que lo diferencia del de las uniones matrimoniales, que es el artículo 526. ¿Qué nos dice el artículo 526? Este evidentemente y explícitamente faculta a la atribución del uso de la vivienda familiar o convivencial, como la querramos llamar, a uno de los convivientes, pero por un lapso no superior a los 2 años, desde el momento del cese de la unión convivencial. Para que se le atribuya este uso a uno de los convivientes de la vivienda familiar o convivencial, este conviviente debe tener a su cargo los hijos menores de edad, debe tener la guarda o la convivencia con los hijos menores de edad o aquellos mayores con discapacidad. Y también otro presupuesto, son 2 presupuestos nada más que figuran en el artículo 526, que enunciamos es el primero, y el segundo es que no tenga posibilidades económicas para acceder a una vivienda y ésta se requiera de forma
urgente, o sea, no tenga no solo posibilidades para adquirirla, sino posibilidades de alquilar una vivienda. Por eso son los dos incisos del 526 para peticionar y que se le pueda admitir esta petición a uno de los integrantes de la unión convivencial una vez que esta unión convivencial ha cesado, es decir, que tenga hijos bajo su guarda o que no tenga los medios económicos para adquirir una vivienda o en menor medida alquilar una vivienda. Es decir que a modo de corolario podemos decir que también está protegido el uso de la vivienda familiar o convivencial en las uniones convivenciales. Lo que sí va a diferir, en el caso de la atribución provisional, nada dice el código en cuanto a diferenciar la atribución en la unión matrimonial o en la unión convivencial, pero sí cuando se atribuye, más allá de la atribución provisoria, cuando se atribuye de forma no provisoria esta vivienda convivencial o familiar, sí hay una diferencia con la atribución en la unión matrimonial, que es la limitación para las uniones convivenciales del techo de 2 años. Más allá de ahí el juez o el tribunal no puede fijar. Sin embargo, hay algunos fallos que en los últimos años, desde la vigencia del nuevo código, por supuesto, han dicho o han expresado que esta atribución por el límite de 2 años no funciona o no se va a aplicar cuando haya hijos menores y por lo tanto va a haber que esperar a que esos hijos sean mayores de edad para recién ahí finiquitar este uso de la vivienda convivencial por parte de uno de los convivientes, es decir, del conviviente que tiene a su cargo o que tiene a su cuidado o que convive con esos hijos menores de edad. Pero lo que dice el artículo 526, en principio, más allá de lo que en lo que se ha decretado por parte de la jurisprudencia en 2 o 3 fallos, es que este uso de la vivienda familiar o convivencial va a ser en principio por el plazo máximo de 2 años.